El tema de esta noche, el que vamos a ver, es uno de los atributos de Dios, es el siguiente atributo de Dios que vamos a observar y es el atributo de la eternidad de Dios. Hoy vamos a estudiar el hecho de que Dios es eterno. La Biblia nos dice y nos presenta varias veces que Dios es eterno. Es decir, no tiene principio, tampoco tiene fin. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Eso es lo que significa la eternidad de Dios. Y eso es lo que vamos a desarrollar durante la clase de esta noche y que el Señor nos permita aprender más sobre este atributo que es tan importante. Bien, en primer lugar quiero mencionar que el tiempo, el pasar del tiempo, el pasar de los años, es una realidad innegable para nosotros como seres humanos. Nos damos cuenta de que el tiempo nos afecta porque, bueno, a algunos les empieza a salir canas, a otros se le empiezan a ver las arrugas en sus rostros. El tiempo pasa y empieza a hacer efecto en nosotros como seres humanos. Y sí que podemos notar mucho más los efectos del tiempo cada vez que alguien cumple años. Eso es algo que nosotros celebramos cuando una persona cumple un año más de vida. Entonces es un motivo para nosotros para gozarnos y para celebrarlo. Aunque algunos prefieren no celebrarlo tanto, sino más bien ocultarlo, porque no les gusta que cada vez ese número de su edad va aumentando y aumentando, y cuando menos piensan tienen muchos más años de los que creerían. Pero a diferencia de nosotros que cumplimos años, Dios no cumple años. Dios no envejece y Dios no es afectado por los miles de años que han transcurrido a lo largo de toda la historia. Hay algunos grupos religiosos en diciembre, aquí en Pereira, por ejemplo, que celebran algo que llaman el cumpleaños, feliz cumpleaños del Señor Jesucristo, y hacen fuegos pirotécnicos y un montón de cosas bastante chéveres, por así decirlo. Pero la realidad es que ni Jesucristo, Dios mismo, no cumple años nunca. Él no cumple años, porque a Él no es afectado por el tiempo. Sus años son incontables. Dios siempre ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Por tanto, no hay forma en que podamos determinar cuántos años tiene Dios. Esa sería una pregunta que no tiene ninguna respuesta. Es una pregunta mal formulada. Decir, ¿cuántos años tiene Dios? ¿Qué edad tiene Dios? Es una pregunta sin respuesta, porque Dios ha existido desde la eternidad. Veamos qué nos dice al respecto un primer pasaje en Job, en el capítulo 36, en el versículo 26. Dice, Dios es exaltado y no lo conocemos. El número de sus años es inescrutable. ¿Sí lo notan? La palabra de Dios misma lo dice. El número de los años de Dios es inescrutable. Es decir, es incontable, no se puede conocer. No hay forma en que podamos determinar cuántos años ha vivido Dios, porque Dios simplemente ha existido desde la eternidad. Y ese es justamente el atributo que vamos a estudiar durante la noche de hoy, la eternidad de Dios. Vamos a ver qué significa que Dios sea eterno, qué implicaciones tiene. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de ello y cómo eso afecta a nosotros, a nuestras vidas como creyentes y como hijos de Dios. Así que vamos a empezar con un primer punto. El primer punto que quiero mencionar es que Dios no tiene principio. Ese es el primer punto que vamos a desarrollar en esta clase. Dios no tiene principio. ¿Qué significa eso? Bueno, intentemos hacer un viaje al pasado. Allí donde ustedes están en sus mentes, empiecen a remontarse hasta lo más lejano posible que puedan hacerlo. Háganlo con sus propias vidas en primer lugar. No importa cuántos años tenga, empieza a retroceder cuando era más joven, cuando fuera un adolescente,
cuando era un niño, empiece a mover ese reloj hacia atrás, luego cuando era un bebé, pero tal vez usted no se acuerda de ello. Luego empecemos a recordar que tenemos padres, nuestros padres también fueron alguna vez jóvenes, fueron niños, pero también hubo abuelos, hubo tatarabuelos, etcétera. Y así hacia atrás podemos ir remontándonos mucho, mucho, vámonos mucho más atrás hasta, digamos, la época de la Segunda Guerra Mundial. Luego viajemos más atrás hacia el año, digamos, el año 1000, por ejemplo. Vamos más atrás hacia la época del medioevo. Vamos hacia 2000 años atrás, hacia la época de Jesucristo, cuando el mismo Señor estuvo aquí en la tierra. Mucho más atrás, en la época de los filósofos griegos, y mucho, mucho más atrás hasta la época de los dinosaurios, la época de los cavernícolas que se nos muestran en las películas, y más atrás vamos hasta la época de los hombres como Abraham, y mucho más atrás hasta la época de Adán y Eva, los primeros seres humanos creados. Y retrocedamos un poco más hasta los días de la creación. Todo apenas estaba empezando. Y vamos hasta Génesis 1.1, al principio. No hay nada. Llegamos a un punto donde absolutamente no hay nada. Lo único que hay es Dios. Cuando nos remontamos hasta ese principio, encontramos solamente a Dios, porque Dios ya existía antes de que cualquier cosa que nosotros vemos y conocemos existiese. Vamos a ver qué nos dice el Salmo, capítulo 90, el versículo 2. Salmo 92 tiene algo que decirnos sobre esto. Dice, antes que los montes fuesen engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Esa es la razón por la que quería que hiciéramos ese ejercicio mental. Antes de que cualquier cosa que nosotros conocemos existiese, Dios ya estaba presente. Antes de que existiesen las montañas que vemos, antes de que existiesen los grandes mares que hoy podemos conocer, antes que cualquiera de esas cosas llegase a existir, Dios ya estaba presente y estaba presente desde una eternidad pasada. Cuando decimos que algo comenzó a existir, eso significa que tuvo un punto de inicio en la historia. Comenzó es una palabra que puede aplicarse a toda la creación, a nosotros mismos, a la naturaleza, a nuestro mundo que conocemos. Pero comenzó no es una palabra que podemos aplicar a Dios. Veamos qué nos dice otro pasaje, Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 8, nos revela un poco más sobre este atributo de Dios. Noten lo que dice. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es presente, el que era pasado y el que ha de venir, refiriéndose al futuro, el Todopoderoso. Cuando Apocalipsis nos dice en este versículo que Él es el alfa y la omega, alfa y omega hace referencia a la primera y la última letra del alfabeto griego. Es como si dijéramos la A y la Z. Lo que quiere decir esto es que cuando se dice que Dios es el alfa y la omega, lo que implica es que Dios está antes de todas las cosas, pero que además Dios está después de todas las cosas. Dios es el principio de todo lo que existe, pero también además Dios es el fin o la meta de todas las cosas que existen. Jesús mismo habló sobre su existencia, su preexistencia antes de que todas las cosas fuesen. Veamos un pasaje en Juan capítulo 8, en el versículo 58. Aquí Jesús claramente hace una referencia a su preexistencia. Dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy.
Increíble, ¿no? Y uno diría, pero si se supone que Jesús vino al mundo hace 2000 años, y cuando la gente escuchaba eso, les parecía ridículo. ¿Cómo así que antes de que Abraham fuese, tú ya eras? Eso no tiene sentido. Si lo veían, tú apenas tienes unos 30 años, nosotros conocemos a tus papás, ¿cómo puedes decir que antes de Abraham tú ya existías? Bueno, la realidad es que Jesucristo, siendo Dios mismo encarnado, ya existía antes de Abraham, antes de la fundación del mundo. Cuando vino al mundo, a esta tierra, lo que hizo fue encarnarse, pero no comenzó a existir. Él ya existía desde la eternidad pasada. Y esa declaración que Jesús da aquí en este pasaje está muy conectada con la revelación que Dios da a Moisés en la zarza ardiente. Recuerden cómo se presenta el Señor, como yo soy el que soy. Y ese nombre de Dios sugiere que Dios tiene una existencia continua. Yo soy el que soy. Y noten que hay una conexión con lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. De alguna manera se relaciona con esa existencia eterna y continua que Dios tiene, por cuanto Jesús mismo es Dios. El hecho de que Dios nunca comenzó a existir también se puede concluir del hecho de que, bueno, Dios creó todas las cosas que existen. Por tanto, si Dios creó todo lo que existe, Él tuvo que haber existido mucho antes de las cosas que nosotros conocemos. Antes de que Dios hiciera el universo, no había materia, no había nada más. Lo único que existía era Él. Pero entonces en algún punto Él comenzó a crear y todo lo que conocemos empezó a existir. Y una de las grandes preguntas que aturde la mente de los filósofos y de los físicos es, ¿qué es el tiempo? Tal vez ustedes puedan proveer algún tipo de respuesta a ello. Mm, ¿Qué es el tiempo realmente? Es una pregunta que difícilmente nosotros también podríamos responder. Es una pregunta que se plantea como, wow, bueno, yo tengo una idea de qué es el tiempo, pero ¿cómo podemos definir el tiempo? ¿Qué es el tiempo realmente? ¿Es algo? El tiempo, lo que sabemos es que únicamente puede existir cuando hay tanto materia como espacio. Y eso seguramente lo recuerdan cuando lo vieron en el colegio. Hay tres aspectos fundamentales del universo, es el tiempo, la materia y el espacio. El tiempo comenzó a existir cuando Dios empezó a crear el universo, porque a partir de ese momento lo que ocurre es una sucesión de momentos y acontecimientos uno tras otro. Esa es la forma en la que nosotros definimos el tiempo actualmente. El tiempo es una sucesión de acontecimientos. El tiempo existe cuando hay cambios, cuando hay variaciones, cuando hay acontecimientos diferentes. Esa es la forma en la que podemos determinar el tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que un día está empezando o terminando? Bueno, vemos hacia el cielo, está oscuro o está claro, nos podemos dar cuenta entonces de que eh, el tiempo está cambiando, de que el tiempo está corriendo, el reloj está corriendo. La forma en la que nos damos cuenta del tiempo es a través de los cambios. Pero antes de que hubiese el universo, antes de que hubiese incluso el tiempo, Dios siempre había existido, sin un principio, sin un inicio y sin ser afectado por el tiempo. Es paradójico pensar de que el tiempo mismo tuvo un inicio y ese inicio estuvo en Dios. Dios creó el tiempo, pero Dios existía mucho antes de que el tiempo existiese, porque el tiempo depende de un Dios creador que realmente es un Dios eterno, un Dios que está por encima del tiempo, un Dios que gobierna el tiempo. Yo sé que eso puede sonar un poco raro y un poco confuso, pero intentémoslo pensar de esta forma. Imagínense una hoja de papel infinita.
una hoja de papel en blanco infinita. Imagínensela por un momento, es infinita esa hoja de papel. Y esa hoja de papel representa la eternidad. Ahora, dentro de esa hoja de papel que es infinita, tomemos un lápiz y hagamos una línea. Hagamos una línea dentro de esa hoja de papel infinita. Así como la línea comienza y termina dentro de la hoja que es infinita, el tiempo también comienza y termina en Dios. El tiempo está contenido en Dios. No podemos decir que el tiempo contiene a Dios, porque entonces hablaríamos de que Dios es finito, ilimitado, sino que ocurre todo lo contrario. Dios, infinito, eterno, es quien contiene, quien crea y quien gobierna el tiempo. Esa es la realidad. Pensemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, en el versículo 1, el gran pasaje que seguramente todos conocemos. La Biblia inicia diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si notan la palabra en el principio, es decir, hubo un inicio. La historia de la humanidad partió de un punto específico en la historia. Y esa palabra principio se puede aplicar a la creación, pero nunca a Dios. ¿Qué hubo antes de ese principio? Pues realmente no hubo un antes porque no había tiempo. Nada había sido creado, por tanto no existía el tiempo, ni tampoco pudo haber otro principio antes de él, porque Dios ya existía, Dios ya era. Hubo un momento en el que todo lo que nosotros vemos y conocemos no existía, pero nunca ha existido un momento en el que Dios no hubiera estado, en el que Dios no hubiera existido. Dios dijo, se ha hecho. Génesis capítulo 1. Es así como crea las cosas. Sea, por ejemplo, la luz. Dios habla y las cosas empiezan a existir. Pero nadie dijo que Dios se ha hecho. Eso sería imposible, porque eso significaría de que Dios fue creado, por tanto, Dios tendría un principio y como conclusión, pues no sería un Dios. Si es creado, si tiene un principio, entonces no es Dios. Nadie creó a Dios. Esa es una de las preguntas que muchos ateos o muchas personas se hacen. Bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Tal vez han escuchado esa pregunta que les hacen y retan nuestra fe diciendo, bueno, respóndeme, ¿quién creó a Dios? La respuesta es sencilla. Tu pregunta está mal formulada. Tu pregunta está mal hecha. Porque si Dios tuvo que haber sido creado y si Dios tuvo un principio, entonces no es Dios. El Dios de la Biblia, el Dios nuestro es un Dios eterno, sin principio, no creado. Ha existido desde la eternidad y existirá por la eternidad. Veamos qué dice el Salmo 102, versículos 24 al 27. Veamos qué nos revela sobre este carácter eterno de Dios. Dice la palabra del Señor. Dije, Dios mío, no me lleves en la mitad de mis días. Tus años son por todas las generaciones. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Si lo notan, es muy claro lo que el salmista nos está enseñando. Todo lo que ha sido creado cambia. Está muy conectado con lo que habíamos visto en la clase pasada, el carácter inmutable de Dios. Todo lo que existe, las personas, el mundo, todo eso cambia.
todo eso está sufriendo transformación. Nosotros estamos cambiando. A medida que pasan los años, estamos sufriendo cambios en nuestro cuerpo, en nuestra forma de pensar, etcétera. Pero Dios no. No solamente Dios es inmutable, sino el hecho de que Dios es eterno. Por tanto, toda la eternidad, Dios siempre ha sido el mismo y siempre será el mismo. No hay cambios en Dios porque Dios existe y existirá por toda la eternidad. Todas las demás cosas van a cambiar, pero Dios no. Todas las cosas que vemos perecerán, se acabarán. Hoy podemos ver una casa súper bonita, pero ¿qué será esa casa dentro de 200 años? ¿Seguirá siendo la misma? Las cosas cambian, las cosas perecen, se acaban, pero Dios no. Dios nunca tiene fin, ni tampoco tiene principio. ¿Ok? Muy bien, entonces el primer punto que hemos visto y que he querido mencionar es que Dios no tiene principio. El segundo punto al cual quiero referirme ahora es que Dios no tiene pasado ni tampoco futuro. Dios no tiene pasado ni tampoco tiene futuro. Ahora, eso suena un poco raro, ¿cierto? ¿Qué significa eso que estamos diciendo? Significa de que Dios puede ver todas las cosas, todos los acontecimientos, tanto los que han ocurrido como los que ocurrirán, los puede observar con la misma lucidez. Veamos qué nos dice el Salmo 90, versículo 4. Vamos a desarrollar esto para que lo podamos entender. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Dios no tiene pasado ni futuro? En el Salmo 90, versículo 4, dice: porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Para nosotros a veces es difícil recordar cosas de nuestro pasado, cosas que ocurrieron incluso ayer, cosas que ocurrieron hace meses, y ni qué decir de cosas que ocurrieron hace años atrás. A medida que transcurre el tiempo se nos hace más difícil recordar con claridad las cosas que hemos vivido o hemos experimentado. Tenemos la capacidad de recordar más vívidamente, con mayor facilidad, los hechos más recientes, digamos lo que ocurrió en la mañana de hoy, lo que ocurrió el día de ayer o tal vez la semana pasada, pero la claridad de nuestra memoria empieza a desvanecerse con el tiempo. A medida que transcurre el tiempo, nuestros recuerdos se van borrando y se van volviendo un poco más difusos. Es por eso que tal vez la persona con la que tanto compartíamos, pero no la vemos dentro de 10 años, empezamos a olvidar un poco el rostro de esa persona, porque los recuerdos empiezan a desvanecerse en nuestra mente. Incluso si dijéramos que podemos vivir 1000 años, imagínese que usted pudiera vivir 1000 años, ¿cuántas cosas podría recordar de esos 1000 años de vida? Imagínese que usted tenga ya 999 años. ¿Qué podría recordar de cuando tenía 100 años? Bueno, seguramente muy poco. Seguramente ya tendrá recuerdos bastante oscuros. Pero lo que la Biblia nos enseña en el Salmo 94, que es el que leímos, es que Dios puede ver 1000 años como si fuera ayer. Él puede recordar todos los hechos de hace 1000 años atrás con la misma claridad como si hubiese ocurrido ayer. Y es más, nos dice el mismo Salmo, que para él 1000 años son como una de las vigilias de la noche. Una de las vigilias de la noche hace referencia a un periodo de unos 3 o 4 horas en los cuales los centinelas hacían guardia en la noche. Es decir, puede recordar con perfecta lucidez 1000 años, como si hubiera sido una cuestión de hace unas horas atrás.
Así le parecen a Dios 1000 años, tan cortos y tan presentes en su memoria como si hubieran ocurrido hace tan solamente unas horas atrás. Dios puede ver toda la historia pasada con gran claridad, de una forma totalmente vívida. Y vale notar que 1000 años, obviamente, en este sentido, no significa que después de 1000 años ya la memoria de Dios empieza a fallar. Obviamente, lo que se refiere a la expresión en el Salmo es que mucho tiempo, pueden ser 1000 años o mucho más tiempo, son como una fracción de tiempo para Dios. Todo el tiempo transcurrido desde la creación, desde Génesis 1:1 hasta el día de hoy, para Dios es como si acabara de suceder. Siempre permanecerán igual de claro esos hechos en la conciencia de Dios y por siempre a través de la eternidad futura. Veamos qué nos dice además segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. En este pasaje se nos añade un pensamiento más a lo que el Salmo nos acaba de decir. Segunda de Pedro 3:8 dice: pero amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí se nos dice algo adicional al Salmo 90. Cualquier día desde la perspectiva de Dios parece durar 1000 años. El Salmo 90 nos dice de que 1000 años a los ojos de Dios es como si fuera solo un día. Y segunda de Pedro nos dice lo mismo, pero en sentido contrario. Un día para Dios es como si fuera 1000 años. Es como si para Dios ese día jamás terminara, sino que siempre está ocurriendo. Cualquier día para Dios está tan presente en su conciencia como si estuviera perpetuamente ocurriendo. En la perspectiva de Dios, no importa cuán largo puede ser un periodo de tiempo, un periodo de muchísimos años, para Dios es como si acabara de suceder. Y cualquier periodo de tiempo muy corto, como un día, por ejemplo, le parece a Dios que dura para siempre. Yo sé que en este punto ustedes están diciendo, bueno, tal vez no entendemos mucho lo que está diciendo, pero piensen en esta ilustración que les voy a dar. Ustedes tal vez han ido a una procesión. Yo recuerdo cuando era más niño, más joven, iba a las procesiones, puede ser, digamos, las de Semana Santa o un desfile. Uno iba a los desfiles y uno estaba en un punto específico. Uno se sentaba o estaba allí parado en un punto de la procesión y lo que podía ver era lo que ocurría frente a los ojos de uno, ¿cierto? Habían algunas procesiones que eran largas, eran bastante largas, pero lo único que yo podía ver era lo que estaba ocurriendo justo frente a mis ojos, es decir, una fracción de esa procesión. Pero el desfile era más largo. Yo solo podía ver esto, pero por aquí estaban pasando otras cosas, por aquí también estaban pasando otras cosas y a veces yo me preguntaba, bueno, estoy viendo a estos aquí tocando los tambores, ¿qué estarán viendo los de allá? ¿O qué estarán viendo los de allá? Yo solamente puedo ver esa fracción de la procesión, ¿cierto? Seguramente a ustedes les ha ocurrido. Pero cuando decimos que para Dios un año, 1000 años es como un día, y un día como 1000 años, significa que Dios puede ver toda la procesión simultáneamente. Es perfectamente consciente de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que pasará. Es decir, en la mente de Dios, toda la procesión, todo el tiempo, todo lo que ocurre en la historia está perfectamente claro, lo tiene perfectamente presente en su conciencia. Lo que les acabo de decir, estoy seguro de que suena bastante raro para todos nosotros. Suena bastante loco y descabellado, y es lo que nos presenta la Biblia. Para Dios, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Dios es perfectamente consciente de todo lo que ocurre, ha ocurrido y ocurrirá. Puedo mostrarles una imagen que
nos va a ayudar un poco a entender lo que les estoy tratando de decir. El punto que quiero resaltar con lo que les he mostrado y que es similar al ejemplo que les puse de la procesión. Noten aquí en la imagen, este círculo representa a Dios. Digamos que eso es Dios. Y aquí abajo pueden ver toda la historia, entonces, de la humanidad. Desde la creación, el punto en el que inicia el tiempo, en el que inicia todo. Luego hasta la vida de Cristo, hace 2000 años atrás. Luego en el presente, digamos en el 2021, el año en el que estamos. Luego el juicio final y luego la eternidad futura. El punto es que Dios ve todas esas cosas con perfecta claridad. Dios está fuera del tiempo, de manera que Él percibe muy vívidamente tanto lo que ha ocurrido como lo que ocurrirá, como si estuviese ocurriendo en estos momentos, como si lo que pasó hace miles de años atrás estuviese ocurriendo y como si lo que ocurrirá miles de años después estuviese en estos momentos ocurriendo. Esa es la forma en la que Dios percibe las cosas. Dios creó el tiempo, por lo tanto Dios es el Señor del tiempo. Podríamos hacer una analogía también de esta relación de Dios con el tiempo con la lectura de un libro, digamos de una novela. Tal vez algunos han leído una novela, un libro que nos cuenta alguna historia y cuando empezamos a leerla, bueno, no estamos muy familiarizados, pero después de que terminamos el libro en la última página, usted puede empezar a revisar, a leer un poco el libro, algunas páginas, a darle una ojeada. Y cuando lee cierta página, usted dice, me acuerdo de qué fue lo que pasó acá. Luego vuelve más adelante en el libro, ve, ya me acuerdo porque ya lo leí, me acuerdo de lo que pasó aquí también. Todo empieza a ser más claro. Es una forma en la que podemos hacer la analogía de la relación entre Dios y el tiempo. Para Dios todo está muy presente en su mente. ¿Ok? Muy bien. Ahora el tercer punto que quiero mencionar es que aunque Dios está fuera del tiempo y Dios está por encima del tiempo, Dios creó el tiempo y no es afectado por el tiempo. El tercer punto que quiero mencionar es que aún así Dios actúa en el tiempo. Aunque Dios no es afectado por el tiempo, aunque Dios todo lo ve con la misma claridad, aún así lo que vemos en las escrituras es que Dios actúa en el tiempo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver unos pasajes bíblicos específicos que nos van a ayudar a entender un poco este punto que les estoy diciendo. Quiero que le presten mucha atención especialmente a este primer pasaje, porque yo sé que puede ser muy raro para nosotros, puede ser confuso, puede ser extraño, pero quiero que entiendan el punto de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Veamos lo que dice entonces en Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 8. Noten lo que dice el pasaje. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Bien, esa es la forma en la que se lee la Biblia de las Américas. La Reina Valera, por ejemplo, lo que dice es que el Cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. Y es un pasaje que nos presenta grandes dudas. ¿Cómo así que el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo? Obviamente está haciendo referencia a Jesús. Pero ¿cómo puede ser Jesús inmolado antes de la fundación del mundo si Él vino al mundo a morir en una cruz apenas hace 2000 años? Bueno, esa es la realidad que nos presenta la Escritura. Aunque Cristo en un momento determinado del tiempo vino a la tierra y fue inmolado en la cruz, realmente eso
ya había ocurrido en los planes y en la mente de Dios desde la eternidad pasada. Es bastante raro, ¿cierto? Bastante curioso, pero es lo que nos muestra. Veamos, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, en el versículo 4 al 5. Aquí se nos habla de el cumplimiento del tiempo. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Sí lo notan? Cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, el plan de Dios era enviar al Hijo en un momento determinado de la historia, no antes, no después, sino cuando Dios en su voluntad lo había determinado. Otro pasaje en Hechos 17:31. Vamos a ver qué nos dice además este pasaje. Noten lo que dice. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Sí lo notan? Dios ha establecido un día en el cual juzgará el mundo. El Dios que controla el tiempo, el Dios que está fuera del tiempo, ha determinado un día específico para que el mundo sea juzgado. Dios, de alguna manera, podemos decirlo, predice sus acciones desde la eternidad, lo que Él va a realizar, y luego las realiza en un momento determinado. El hecho de que Dios no esté abarcado por el tiempo no quiere decir que Dios no sea consciente del tiempo, el tiempo presente, por ejemplo, en el cual nosotros vivimos. Dios es consciente y sabe lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo con los seres humanos. Él es consciente de que los sucesos ocurren en un orden particular que Él mismo ha planeado desde la eternidad. Efesios capítulo 2 nos muestra un poco esa realidad. Nos habla de las buenas obras que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Dios, con perfecta claridad, desde el pasado eterno, ve lo que en la eternidad futura ocurrirá. Y eso ocurre tal como Dios lo ha planeado. Dios es consciente de todo lo que está ocurriendo, presente, pasado, futuro, de todo, de manera simultánea. Él tiene la capacidad de verlo todo con perfecta claridad. Nosotros, por nuestra parte, siempre estamos pendientes de un reloj, una hora de entrada, una hora de salida, una hora de comer, etcétera. Pero Dios no tiene que estar mirando el reloj. Dios no tiene que estar afanado. Todo acontece en el momento preciso, en el momento en el que Él quiere. Dios gobierna el tiempo y Dios usa el tiempo para sus propósitos. Muy bien. Quiero hacer entonces unas reflexiones finales a la luz de esto que hemos visto sobre la eternidad de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros como cristianos? Esas son las reflexiones finales que quiero mostrar brevemente. Sé que ha sido muchas cosas raras, tal vez mucha teoría, tal vez les ha parecido que lo que hemos visto es bastante extraño de cómo Dios se relaciona con el tiempo, pero aquí está lo esencial. Mientras que Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, no es afectado por el tiempo, nosotros sí. Nosotros sí tenemos un principio en este mundo y sí tenemos un final en este mundo al menos. Un día en que nacemos, un día en que morimos, sí somos afectados por el tiempo. O si no, mire sus fotos de hace años atrás y mírese ahora y se va a dar cuenta de que el tiempo nos afecta. El tiempo pasa, los días corren, vemos que los años nos afectan de una u otra manera y que también el tiempo se lleva a las personas. Es una realidad que no podemos negar, aunque es bastante triste. El tiempo pasa
se lleva a las personas. Vemos que algunas personas se van de nuestras vidas, pero también somos testigos de personas que están viniendo apenas a este mundo. El tiempo nos afecta por todos los lados. Y nosotros no vamos a durar toda la vida, no vamos a durar para siempre en este mundo. Y es una realidad que no podemos negar, que no podemos ocultar. Hay personas que intentan vivir como si nunca fuesen a morir, como si, como si sus años nunca fuesen a acabar. Pero la realidad es que sí, un día el reloj de nuestra vida se va a parar, se va a terminar, se va a quedar sin batería y nuestra vida llegará a su conclusión. ¿Por qué? Porque no somos eternos como Dios. Hay un árbol extraordinario, creo que está en Estados Unidos, y se llama la secuoya gigante. Ese árbol, la secuoya, puede llegar a medir hasta 100 metros de altura. Y es increíble, pero este año, este árbol, hay árboles que pueden vivir hasta 3000 años. La secuoya gigante, es increíble, pueden vivir hasta 3000 años. Es decir, que si esa secuoya pudiera hablarnos, nos podría contar de nuestros tatarabuelos, nos podría contar de lo que ocurrió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la peste bubónica, lo que ocurrió hace mucho tiempo atrás. Incluso cuando Jesús estuvo en la tierra, si esa secuoya estuviera ahí, nos lo hubiera podido contar. Pero incluso esa secuoya, ese árbol, que puede vivir hasta 3000 años, mucho tiempo, un día morirá, un día se caerá, un día simplemente será madera. Nosotros somos esclavos del tiempo y solamente encontramos la inmortalidad en Dios. Ese es el punto que quiero resaltar. Somos mortales, estamos afectados por el tiempo y nuestra verdadera vida e inmortalidad únicamente se encuentra en Dios. Ustedes han visto, los egipcios preservaban mucho los cuerpos de sus muertos. Estas son las que llamamos las momias, que son tan famosas. Lo que hacían era embalsamar a sus muertos para preservarlos de la mejor manera posible, porque ellos creían que ellos seguirían viviendo después de la muerte. Entonces los momificaban e incluso los enterraban con sus propias pertenencias. Y es sorprendente ver momias de muchos años que parecen conservar el cuerpo con mucha integridad, pero al fin y al cabo están muertos y ya no son más que cuerpos en descomposición que tarde o temprano se convertirán en polvo, al igual que nosotros. Algún día la muerte tocará nuestra puerta y la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿qué nos espera detrás de la muerte? ¿Qué nos espera detrás de esa puerta de la muerte? ¿Qué hay para nosotros después de ello? Lo que quiero mostrar brevemente son algunos versículos que nos muestran la victoria de Dios sobre la muerte. Veamos brevemente 2 Timoteo capítulo 1, el versículo 10. Dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Veamos qué nos dice Isaías capítulo 25, versículo 8. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará lo oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. ¿Si lo notan? Destruirá la muerte. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26.
Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que está muy conectado con la profecía de Isaías. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Wow, es increíble, ¿no? Es sorprendente. El tiempo en esta vida tiene fecha de caducidad. Nosotros tenemos fecha de vencimiento en este mundo, pero la vida continúa para una eternidad futura. Nosotros no somos eternos porque tuvimos un inicio, pero sí somos inmortales. Veamos qué dice Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Noten lo que dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¡Wow! Este es un versículo que debe hacernos pensar mucho. Todos habremos de resucitar. Todos nos espera una inmortalidad futura. La pregunta es, ¿dónde vamos a pasar esa eternidad del futuro? Si hemos de resucitar para vida eterna o si hemos de resucitar para condenación. Todos resucitaremos, pero no todos iremos al mismo lugar. Para los incrédulos no hay esperanza. Ellos creen que sus vidas terminan allí cuando son enterrados, pero ese es apenas el inicio. Para nosotros como creyentes, ese será el inicio de una vida mejor. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestras vidas? ¿Hacia dónde estamos apuntando la eternidad que nos espera? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Dios es nuestra eternidad. Nuestra esperanza está en la promesa de Dios de que viviremos por siempre con Él. ¡Wow! Él nos ha prometido que viviremos eternamente con Él, allí a su lado, en su presencia, eternamente. Imagínense que Dios nos prometiera, mira, cuando vas a morir, vas a tener 20 minuticos en el cielo. ¿De qué nos serviría eso? ¿De qué nos serviría 20 minutos contemplando la gloria de Dios y disfrutando de su presencia para que eso termine? Lo que Dios ha prometido es una eternidad a su lado, de que esa eternidad la compartirá con nosotros, para que vivamos para siempre con Él. Cuando generalmente se realizan las ceremonias de bodas, un matrimonio, el lema que siempre se dice es hasta que la muerte los separe. Es decir, la muerte es el fin de esa unión entre un esposo y una esposa. Hasta allí termina. Así que si en el cielo usted se encuentra a su esposo o a su esposa, dígale, no, no, hasta aquí fue. De aquí no, aquí ya no aplica esa cláusula. ¿Sí? Solamente estoy bromeando. Pero noten que mientras que la muerte separa las relaciones humanas, la muerte es la que nos unirá más con Dios. Para los hombres es hasta que la muerte los separe. Para con Dios es como dice una linda canción, hasta que la muerte nos una más. Así que, queridos hermanos, lo que he querido con este tema de la eternidad de Dios es que comprendamos, primero, Dios es eterno. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Y la gran pregunta es, ¿nosotros un día resucitaremos para inmortalidad?
Pero ¿a dónde iremos? ¿Resurrección de vida o de muerte? Eso exclusivamente está en la obra de Jesucristo por nosotros, para salvarnos. La única seguridad que tenemos para la eternidad futura la encontramos en Cristo. No está en nosotros, está en la fe en Cristo. De Cristo depende. Es por Él que podremos algún día pasar la eternidad con el Dios que es eterno.